Un fuertísimo aplauso. A ver, hola. Hola, perfecto. Bueno, hoy les voy a estar hablando de envejecimiento. Yo soy biogerontóloga, que es una palabra fancy para decir que yo estudio la biología del envejecimiento, es decir, por qué envejecemos. Ok, ¿por qué nos interesa el envejecimiento y por qué muchos están aquí? El envejecimiento es algo que siempre ha cautivado a las personas, ya que nuestra mitología, nuestros dioses, todos tienen una característica distinta a nosotros, que ellos son inmortales y se mantienen jóvenes para siempre. Entonces, de ahí en los mitos, en la religión, existen muchos personajes que son inmortales y existe esta búsqueda de la inmortalidad y de mantenernos jóvenes para siempre. Esto se ve, bueno, como ya dijeron, en Harry Potter se ve muchísimo con la piedra filosofal, aunque eso es algo de los alquimistas que buscaban algo un elixir de la vida eterna, que tú pudieras vivir para siempre. ¿Por qué? Porque el envejecimiento es visto como algo típico de los mortales y que a la larga vas perdiendo el vigor. Entonces, ¿qué es el envejecimiento? El envejecimiento es la acumulación progresiva de cambios negativos en el cuerpo, cambios dañinos a la fisiología. Entonces, este es un procedimiento continuo que empieza al nacer, uno se desarrolla, empieza a envejecer, acumula estos daños y culmina con la muerte. Entonces, ¿cuáles son estos rasgos que nosotros conocemos como rasgos típicos del envejecimiento? Entonces, cuando la gente se entera que yo trabajo en envejecimiento, lo primero que me agarran es decirme que sí, mira, que las arrugas, que cuál crema utilizo, que las canas, eso es lo que todo el mundo quiere saber, porque en realidad lo primero que uno nota visualmente de cuando la gente envejece son estos rasgos que están aquí. Pero no solo son las canas y las arrugas, sino también pérdida de audición, pérdida de la memoria, pérdida del movimiento y pérdida de visión. Y en realidad en nosotros estos no son causas que nosotros en nuestra vida, en nuestro entorno va a causar la muerte, pero pérdida de movimiento y pérdida de visión, si estuviéramos en la jungla, fuera muerte segura. O sea que definitivamente son cambios dañinos. Y en contexto, ¿por qué nos interesa el envejecimiento? Está ocurriendo un cambio demográfico. La población mundial está envejeciendo. Gracias a un muy grande avance de la salud, para el año 2050 va a haber adultos mayores de 65, un 21% de la población. Y esto es una cantidad que nunca antes se ha visto. Entonces, ¿por qué esto nos preocupa? Porque adultos mayores tienden a tener problemas de enfermedades crónicas, enfermedades que van a sufrir por mucho tiempo, como problemas del corazón, Alzheimer, diabetes, cáncer, y al ver una población donde vamos a tener más de estos individuos, vas a tener más una población que está envejecida y también enferma. También nuestros sistemas de salud se crearon que las personas jóvenes trabajan para pagarle al sistema de seguro social, y eso va a mantener a los pensionados y va a cubrir todas estas necesidades. Pero ¿qué va a pasar? Para el 2050 y hay unos pronósticos hasta para el 2035, para cada persona que esté pensionada va a haber 2 jóvenes que están trabajando. Y eso para el 1950, cuando se creó el sistema, eran 16 personas trabajando para cada persona que se pensionaba. Entonces vamos a ver un incremento en personas que hay que pensionar y el sistema se va a caer. Entonces hay mucho interés en entender el envejecimiento, que no sabemos por qué ocurre, y en poder prolongar la etapa saludable de los individuos. Pero nosotros no somos los únicos que envejecemos y es muy difícil estudiar el envejecimiento. Entonces los animales también envejecen. Si ustedes han tenido alguna mascota, ustedes saben que ese perro que ustedes tienen se empieza a poner viejo, le empieza a salir canas, le empieza a salir todos los achaques y al final terminan muriéndose de cáncer, le dan cataratas, enfermedades que uno asocia con nuestro propio envejecimiento. Pero no solo los animales envejecen, en realidad todos los organismos envejecen. Este es un árbol que se llama bristlecone pine y es el organismo que tiene la mayor longevidad que sepamos. Este árbol puede vivir hasta los 5.000 años. Y en realidad y se guarda mucho el secreto de estos árboles que han encontrado que tienen hasta 5.000 años. Hay uno que se llama Metúsela y en realidad guardan el secreto donde está para que no le pase como el águila arpía aquí en Panamá y que desaparezca en el árbol para vender, yo no sé, sillas con el árbol viejo. Entonces, hay una gran diferencia entre cuánto viven los diferentes organismos. Algunos animales como los mayflies
viven 24 horas, algunos insectos viven hasta menos y dependiendo del animal su longevidad es distinta. Esto quiere decir que dentro de nuestros genes hay una capacidad bastante plástica de cuánto podemos vivir. Y esta les quiero presentar a Jeanne Calment, por si no la conocen. Ella tiene el récord de longevidad comprobable, porque obviamente en la Biblia Metusela vivió hasta los 900, pero no está comprobado. Ella tiene, ella tiene el récord mundial de la persona que más ha vivido y vivió hasta los 122 y casi 123. Y ella era francesa. En realidad nada acerca de su vida pareciera que ella iba a vivir tanto. Ella no comía una dieta súper saludable, comía mantequilla, un pocotón, fumó hasta los 117, ahí decidió que ella era demasiado, así que paró de fumar. Y ella vivió más que, inclusive más que su hija. En realidad no sabemos por qué Jeanne Calment vivió tanto, pero eso quiere decir que por lo menos es lo que podemos aspirar hacia nuestra meta. Pero no todos los animales envejecen, aunque la gran mayoría sí lo hacen. Hay unas ciertas excepciones, que se sepa, medusas y hidras se cree que son inmortales. Ahora, esto no es inmortal, esto es inmortalidad biológica, no es inmortalidad como lo que uno ve en las películas, dije que es imposible de morir. No, si algo se lo come, se muere. Si se enferma, se muere, pero simplemente a medida que pasa el tiempo, no incrementa su probabilidad de que se muera. O sea, que se mantiene estable y tiene igual probabilidad de morirse a lo largo de su vida. Entonces, ¿cómo ellos logran esto? Ellos tienen una alta capacidad de regeneración. Ellos mantienen stem cells activos en sus organismos para constantemente regenerarse. Entonces, de esa manera logran ser biológicamente inmortales. Entonces, eso es un organismo que podemos estudiar para ver cómo logra llegar a esta inmortalidad. No necesariamente que ese sea nuestra meta, pero por lo menos ver cómo logra regenerarse. Entonces, le quiero enseñar otros casos que nos podemos estudiar para entender un poco más esto del envejecimiento. Uno es el caso de Hailey O'Kynes. Hailey O'Kynes es esta niña que está ahí. Ella vivió hasta los 17 años, pero ella tenía una enfermedad que se llama progeria de envejecimiento acelerado. Individuos que tienen esta enfermedad, cuando son chiquititos, cuando tienen alrededor de un año, empiezan a desarrollar síntomas que son relacionados con el envejecimiento. Se les empieza a arrugar la piel, tienen alopecia, les da enfermedades típicas de envejecimiento, tienen problemas del corazón, pero ella en realidad era una niña normal, o sea, a ella le gustaba Justin Bieber, y esto era antes de Sorry, cuando se volvió popular con todo el mundo. O sea, a ella le gustaba Justin Bieber, tenía una familia, era una niña típica, simplemente que era como si ella estuviera atrapada en un cuerpo que estaba envejeciendo muy rápido, y ella se murió de enfermedades típicas de envejecimiento. Entonces, este tipo de enfermedades nos permiten estudiar un poco qué ocurre cuando el envejecimiento pasa mal. Y esta otra es Brooke Greenberg, y ella está ahí con su hermana menor Carly. Brooke en esa imagen tiene 20 años, esta es Brooke y esta es Carly. Esta es la hermana menor de Brooke. Entonces, en esta imagen Brooke tiene 20 años. Brooke tiene un síndrome, porque murió, tenía un síndrome tan extraño que es totalmente lo opuesto. Ella tenía un síndrome que los doctores en su momento llamaron síndrome X, porque no sabían ni qué estaba pasando, y todavía en realidad no saben qué está pasando. Pero ella simplemente llegó a como el año y medio y paró de desarrollarse y se quedó estancada ahí para siempre. Ella se quedó mentalmente y físicamente como una niña pequeña hasta que murió, y murió de un problema del corazón que es muy típico que le ocurre mucho a los niños pequeños. Entonces, los doctores estudiaron mucho, le hicieron exámenes genéticos, nunca pudieron dar con qué es lo que le pasaba, pero todos llegaron a la conclusión de que ella tenía algún síndrome de que no estaba envejeciendo. Entonces, hoy día he encontrado un par de casos más similares a los de Brooke, pero nada tan fuerte como el de Brooke. Y esto es como cuando uno tiene a su bebé y dice, ay, ojalá te quedaras chiquito para siempre. No, porque esto fue muy difícil para la familia nunca poder ver que su hija progresara. Entonces, ¿por qué envejecemos? ¿Por qué ocurre este proceso? La verdad es que esto fue una de las cosas que a mí me llamó a estudiar esto, porque me enteré que nadie sabía y todavía nadie sabe. Entonces yo decía, ¿por qué si todos sabemos que la gente envejece, cómo nadie sabe por qué ocurre el proceso? Y todavía no sabemos, hay muchas teorías, algunas de las cuales les puedo hablar, pero es un proceso que todavía falta por entender. Este proceso de por qué todo funciona bien hasta un cierto punto y de ahí para adelante todo se empieza a dañar, no sabemos por qué ocurre.
y es un área activa de investigación. Entonces, ¿qué le pasó a este carro? Cuando construyeron este carro, les puedo asegurar que ellos no lucía así. ¿Qué le pasa? Ya este carro está oxidado, no tiene llantas, tiene las ventanas rotas. Les puedo asegurar que si yo llegara a encontrar la llave y la meto, no va a prender. Entonces, ¿qué pasa? Ese carro está viejo. Entonces, ¿qué pasó? Simplemente pasó el tiempo, el carro se desgastó, se volvió viejo y se dañó. Entonces, tal vez ocurre algo similar con nosotros. Nosotros todos los días acumulamos daño. ¿Qué daño? Simplemente estar respirando, salir el rayo ultravioleta, toxinas en el ambiente, acumulamos daño en las células. A la larga, todos nuestros factores ambientales y factores internos, porque hasta la propia mitocondria causa daño, causa mutaciones. Esas mutaciones se acumulan, nos pueden llevar a enfermedades de envejecimiento, una función reducida de diferentes tejidos, de los órganos, nos llevan a enfermedades y al final terminamos muertos. Entonces nos pasa igual que al carro, el carro acumula daño, se daña, ya no se usa más. Pero a diferencia del carro, nosotros tenemos mecanismos internos, nuestras células tienen mecanismos internos que reparan el daño. Pero ¿qué pasa? Esos mecanismos son muy buenos en reparación hasta un cierto punto y de ahí paran de funcionar. Y ahí empiezan las enfermedades asociadas a envejecimiento. Entonces, ¿por qué ocurre ese desbalance? ¿Por qué para de funcionar el mecanismo de reparación? No sabemos, pero es un área activa de investigación. Entonces, ¿cómo estudiamos el envejecimiento? El envejecimiento es súper difícil de estudiar en humanos. ¿Por qué? Porque los humanos viven un montón. Entonces, ¿cómo estudiamos el envejecimiento? Porque si queremos saber los mecanismos de cómo funciona todo esto, toma mucho tiempo hacer estudios animales que viven mucho. Entonces, lo que hacemos es que aprovechamos modelos animales, o sea, animales que nosotros estudiamos en vez de humanos, para entender cómo funciona el proceso en ellos y entonces de ahí extrapolar y probar tal vez más adelante a futuro en humanos, una vez que entendemos cómo funciona a nivel celular. Entonces, estos son los animales que más se utilizan en el laboratorio. La levadura, que es la misma levadura que está en la cerveza que ustedes están tomando, la usamos para estudios de envejecimiento. Ellos tienen envejecimiento reproductivo. Estudiamos la mosca de la fruta, esa que ustedes ven en los guineos. La mosca de la fruta vive de 2 a 3 meses, o sea que es bastante rápido. Utilizamos los ratones de laboratorio que ustedes todos conocen porque es un modelo mamífero y es lo primero que uno piensa Pinky Cerebro cuando piensa en estudios de laboratorio. Pero este es mi favorito porque es el que yo trabajo y es el más bonito para mí. Yo trabajo con unos gusanitos nemátodos que se llaman C. elegans y ellos viven de 2 a 3 semanas y fue el primer animal que se secuenció genéticamente. Entonces, como es el primer animal que se secuenció genéticamente, podemos jugar con sus genes y ver cómo afectan el envejecimiento. Entonces, usualmente uno hace esta escala, estudia en un modelo más sencillo, con algo que es bien complejo, y después tú te vas moviendo a animales más y más complejos hasta que algún día llegaremos a hacer esto en humanos, porque son los que nos interesa. A mí no me interesa si el gusano vive más o menos. Entonces, esta es la única gráfica así científica que les voy a enseñar, así que no se estresen. Entonces, por muchos años, hasta los 80 en realidad no se estudió este proceso. Era como visto como el envejecimiento es algo natural y es una cosa medio loca. Si alguien quiere buscar, nunca vas a ver que un solo gen tenga un gran cambio en cómo envejece un organismo. Entonces lo que hicieron fue que hicieron unos estudios en que mutaban o cambiaban un solo gen en mis gusanitos, en los C. elegans, para ver si había en realidad algún gen que tuviera un gran efecto sobre el envejecimiento, es decir, que si el envejecimiento estaba programado fuertemente genéticamente. Entonces, para la sorpresa de todos los involucrados en este estudio, encontraron que esto es una curva de supervivencia, cuando uno monta un experimento, 100% de tus animales están vivos porque nadie monta un experimento con animales muertos. Entonces, tú tienes gusanitos que tienen la misma edad, desde que son huevitos los montas todos, y 100% están vivos. Entonces, a pasar el tiempo, uno va contando cuántos están vivos. Estos son los gusanos normales, o sea que son wild type, son la cepa que uno encuentra normal en la naturaleza, y estos de aquí son gusanos que tienen una sola mutación, un solo gen mutado. Y como podrán ver, cuando estos están todos muertos aquí, en el día 30, todos estos gusanitos acá con una mutación están vivos. Entonces, eso quiere decir que el envejecimiento tiene un componente fuerte genético y que la mutación que tienen estos gusanos incrementa la longevidad el doble. O sea que nosotros podemos tener el potencial de vivir mucho más de lo que vivimos, pero usualmente no activamos esos genes que nos hacen vivir mucho. Pero entonces, esto
muy interesante y en realidad esto se ha replicado en otros modelos y se ha replicado hasta en mamíferos, pero esto conlleva cambiar genéticamente a una persona y eso no es ético. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Hay algo que podemos hacer que no sea esto, pues. ¿Existe algún tratamiento real antienvejecimiento? Esta es la otra pregunta que siempre me hacen. Dije, ay, que tengo esta crema de baba de caracol que dice que es antienvejecimiento, que si eso me sirve. Vamos a ver si sirve o no sirve. No sirve. Ok, entonces, ¿qué es lo más robusto en términos de tratamiento? Algo así DIY que uno puede hacer solo, que te pueda alargar el periodo de vida y mantener saludable por más tiempo. Entonces, la restricción calórica, que no les va a gustar, pero bueno, la restricción calórica es come menos para vivir más, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace esto en el laboratorio? Se hace de muchas maneras, pero la manera más común es que a tu grupo control tú le das de comer all you can eat, una dieta all you can eat, y al grupo que le da restricción calórica le das 30% menos de lo all you can eat. Calculas las calorías, es como decir calcular las calorías diarias que uno debe consumir. A un grupo le das que coma todo lo que quiera y al otro le agarras 30% menos de eso. Pero la restricción calórica no es 30% menos de que, bueno, perfecto, entonces ya yo no voy a comer lechuga, entonces ese me lo ahorro y me como un chocolate. No. Hay que mantener el balance nutritivo. Es comer menos sin entrar en desnutrición, pero constantemente tienes hambre. Entonces, ¿por qué se hizo esto? Porque había una gran preocupación. Estos experimentos se hicieron en los años 30. No, como 40, se hicieron estos experimentos. Había una gran preocupación que debido a la Gran Depresión Americana tenía una población que había pasado por mucho periodo de hambruna. Entonces ellos pensaban qué va a pasar, como esta población pasó por todo esto y este estrés, ellos van a vivir menos. Entonces se hicieron experimentos en ratones y se pusieron bajo restricción calórica. Estos dos gusanitos, ratones, estos dos ratones tienen la misma edad. Un grupo desde que nació se puso bajo restricción calórica y el otro comía ad libitum, o sea, que comía todo lo que quisiera. Estos animalitos acá son los que están bajo restricción calórica. Y similar a lo que sucede en nosotros, pueden ver estos de acá, está calvo, está lleno de canas. Y esto, como podrás ver, tiene su pelo completito, negro, bonito, guapo, gordito. Entonces, adicional a eso, o sea, viven 40% más y se ven definitivamente más saludables. Y cuando se medían los parámetros de las enfermedades, en los ratones bajo restricción calórica había muchas menos enfermedades ligadas al envejecimiento, o sea que parecían estar súper más saludables. Entonces, este estudio también se está terminando en primates. ¿Por qué? Porque primates vamos un paso más cerca de nosotros. Pero este estudio, ¿por qué no se hace todo en estos animales? Porque es súper caro. Entonces, ese es un estudio que se hizo hay dos que se hicieron en paralelo, uno con 70 monos y el otro con 100 y pico monos. Y eso empezó, creo que el año que yo nací, y todavía están dando ese experimento. Pero por ahora, de los datos que han recopilado, el grupo de acá es el que está bajo restricción calórica. También se hizo restricción calórica, 30% de restricción calórica. Este grupo de acá, como podrán ver, miren este pobrecito por acá, se le está cayendo el pelo, se ve súper mal, un pocotón de arrugas, y este de acá se ve súper. Y también le están midiendo todos los niveles de enfermedades y misma historia con los ratones. En todos los parámetros de salud que le han medido están mejor y están viviendo más. Menos de los grupos que se han muerto son de los de restricción calórica. Entonces, perfecto. ¿Qué sabemos en humanos? Bueno, en humanos no tenemos estudios de longitudinales en restricción calórica. Pero hay un ejemplo de algo que se cree que posiblemente podría ser restricción calórica. Japón tiene la mayor cantidad de ciudadanos longevos y centenarios, pero Okinawa tiene mucho más que todo el resto de Japón. Okinawa es una islita en Japón donde tiene la mayor cantidad de centenarios en el mundo. Entonces, obviamente esto atrae la atención, los han ido a estudiar qué es lo que ellos hacen que tienen esto. Entonces, a la conclusión que se ha llegado es que ellos practican algo que se llama Ara Achibu, que es del confucianismo, que es comer hasta que estás 80% lleno, es decir, nunca estés satisfecho, siempre quédate queriendo un poquito más. Entonces se cree que ellos están haciendo como una restricción calórica cultural. Se hizo un estudio
donde aparentemente hubo como 1000 individuos de Okinawa que se fueron a Brasil y adoptaron la dieta típica brasileña y esa gente vivió 17 años menos que el resto de la gente de Okinawa. O sea que algo está pasando en Okinawa y la manera en que ellos comen que tiene este efecto de longevidad y se cree que es restricción calórica. Ahora, esto probablemente se va a perder porque ya está entrando McDonald's y todo el westernization a Okinawa y eso va a cambiar cómo ellos comen. Pero ellos comen una dieta bastante diferente al resto de Japón y aparentemente en vez de comer tanto arroz, ellos comen papa dulce y pescado. Entonces estudian mucho de cuáles son los componentes de la dieta que ellos tienen, además de esto del 80% menos. Entonces ya, solucionado. Esto es lo que todos tenemos que hacer. Ya estamos convencidos con Okinawa. ¿Por qué no está todo el mundo haciendo eso? Y su doctora le está diciendo, este es el plato que tú vas a comer todos los días y se acabó. La gente que está bajo restricción calórica, y hay una sociedad que lo hace, que dicen, bueno, a mí me parece que ya es suficiente, esta información ya es suficiente para mí, yo lo voy a hacer. Perfecto. Hay unos estudios de unos individuos, la mayoría son hombres, no sé qué de eso te dicen las mujeres, que se meten bajo restricción calórica, sin necesidad de tener todos los datos de si eso funciona o no. Constantemente tienen hambre, pero no les importa. Y sí se le han medido ciertos parámetros de salud a ellos y sí padecen de menos problemas del corazón. Pero el problema es que la mayoría de las personas no van a hacer eso. O sea, suficientemente difícil es hacer dieta y no estar bajo restricción calórica. Porque la gente que hace restricción calórica tiene hambre siempre. O sea, eso es parte. No estás desnutrido, pero es de que desnutrición está aquí y tú estás aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos que es algo más factible que ocurra? Si nosotros entendiéramos cómo funciona la restricción calórica, que digo, sabemos algunos genes que son activados por la restricción calórica, y lográramos encontrar una píldora que pudiera activar esos genes que se activan bajo restricción calórica, entonces tú podrías tener una dieta, digo, igual saludable, tampoco uno tiene que comer mal, y te tomaras esa píldora, digamos, empiezas a los 40 años a tomarte una píldora diaria y ya tú tienes los beneficios de la restricción calórica sin tener que hacer restricción calórica, que la mayoría de las personas simplemente no lo va a poder hacer. Entonces, la idea es que si nosotros pudiéramos prolongar la etapa saludable, actuando sobre el proceso de envejecimiento en sí, podríamos todas esas enfermedades asociadas a envejecimiento atacarlas al mismo tiempo, ya que las probabilidades de que tengas esas enfermedades están ligadas a la edad que tú tienes. Entonces, pues hay one pill to rule them all, es como el sueño. Y esto es algo que yo tengo un proyectito trabajando en eso, buscando diferentes compuestos que logren extender el periodo de vida de mis animales, mis gusanitos. Entonces está la parte ética. Si existiera una píldora anti-envejecimiento, la tomarías. Entonces, yo creo que la mayoría de personas, si tú, o sea, estarían de acuerdo con esto, pero sí hay la parte ética de, por ejemplo, si esto va a ser algo que fuera accesible a todo el mundo, o solo cierta gente de la población va a poder vivir mucho y los otros no lo van a poder pagar. O sea, definitivamente hay hay que tomar en cuenta la parte ética del asunto, pero en términos de salud, yo pienso que fuera muy positivo. Y hay que tener mucho miedo de caer en el error de Títonos. Y eso es lo que más a la gente le preocupa. Nadie quiere vivir más tiempo si vas a estar enfermo. Entonces, ¿por qué le llaman el error de Títonos? Porque Eros era una diosa que se enamoró de un mortal y le pidió a Zeus, por favor, haz que él sea inmortal como yo, porque se me va a morir. Y él le dijo, dale, claro, inmortalidad para ti. Entonces, lo hizo inmortal, pero ¿qué pasó? A ella se le olvidó que le tenía que pedir que se mantuviera joven. Entonces él se volvió viejo y decrépito y perdió la cabeza, la cordura, porque a ella se le olvidó que no solo vivir para siempre, sino mantenerte joven. Nadie quiere vivir 10, 20 años más si vas a estar postrado en una cama enfermo. Entonces, la buena noticia es que en verdad en el laboratorio no hemos logrado, las dos cosas van de la mano, no hemos logrado extender la vida sin que la salud vaya de la mano, pues. O sea, hemos logrado extender el proceso del envejecimiento, más en el laboratorio no hemos logrado la inmortalidad. La inmortalidad solo existe en la naturaleza. Y bueno, ¿qué podemos hacer por mientras? Bueno, pueden hacer restricción calórica, pero en restricción calórica les recuerdo que tampoco tiene, o sea, no hay ningún estudio longitudinal diciendo que la restricción calórica en humanos funciona. Pero sí hay estudios que sí mejora los parámetros de salud, puedes tomar mejores decisiones en cuanto a la comida
Inclusive hay, o sea, simplemente hacer 30 minutos de ejercicio mejora tu movilidad, inclusive en personas de la tercera edad. Para las personas que me preguntan las arrugas, no, esas cremas mágicas no funcionan. Funciona ponerte bloqueador y sí humectarte, pero no tiene que ser la crema de los $100 o más. Entonces hay cosas que podemos hacer y también hay estudios que estas dietas que están de moda ahora de intermittent fasting, también tienen efectos, es como meterte en restricción calórica por ciertos momentos, o sea, de que 2 veces a la semana hay una. Eso también se ha demostrado en animales, sí incrementa el tiempo de vida, pero en humanos sí se han hecho estudios que muestran que mejora los parámetros de salud. Así que esa es otra cosa que podrían hacer, un poquito más fácil. Y bueno, no sabemos todavía por qué envejecemos, pero estamos resolviendo pedacito por pedacito. Y bueno, gracias. Ok.